10:59. Lo importante de vivir. Una producción creada para Radio Tepeyac, estrella de la evangelización, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el 93.1 FM, con la psicóloga Gabriela de Galaz. Comenzamos. Los niños aprenden lo que viven. Los primeros años es el llanto el único medio de comunicación que el bebé tiene para pedir alimento, vestido y todo lo que necesita. Son nuestros padres los primeros instructores que nos enseñan el complejo arte de vivir, quienes volcando en nosotros amor y paciencia buscan hacer de nosotros seres independientes y cercanos al amor a Dios. Hace tiempo escribí que todos debemos prever las consecuencias de nuestras acciones, porque alguien que viene detrás puede ser tu hijo. Y como colofón de esta reflexión, quiero dejar las palabras de una escritora poblana que hace sobre el tema: opinar, educar es sembrar en el corazón de un niño la semilla de Dios y la esperanza. Y Dios, gracias a su sabiduría y amor paterno, cubre la ausencia de quienes no cuentan con un buen ejemplo de sus propios padres y que, como toda persona, tienen la necesidad de quien le enseñe a vivir. Reflexión del maestro Saúl Homero Montoya López. Hola, muy buen día. Dios gracias. Viernes de nuevo y estamos de nuevo en este espacio que es hecho, pensado, diseñado y preparado especialmente para ustedes, con los temas que ustedes nos dicen que les preocupan, que necesitan que les demos un acompañamiento, y para eso estamos aquí. Hoy, como siempre, sean bienvenidos. Gracias por abrirnos las puertas de su casa, de su oficina, de su hogar, por permitirnos acompañarlos. Eso lo valoramos, lo agradecemos muchísimo y, por supuesto, lo retribuimos con prepararles los temas que ustedes nos piden. Hoy, como siempre, antes de iniciar con el tema, quiero agradecer el atento trabajo con excelente pulcritud, detalle, pero sobre todo con mucha alegría, de nuestro operador y productor en cabina, Edmundo Abarca. Muchísimas gracias, Edmundo, por tu trabajo, lo valoramos grandemente. También quiero agradecer al padre Pedro Humberto Arriaga Alarcón, y ya saben que siempre les pedimos, por favor, una oración por todos nuestros sacerdotes, pero en especial una oración para nuestro queridísimo director de Radio Tepeyac, el padre Pedro. Ya saben que él desde el primer momento ha sido guía, nos ha estado dirigiendo y nos ha estado siempre con una palabra cálida, dándonos ánimo y checando que esta estación cada día esté más cercana a ustedes, que tenga lo necesario para que podamos ser precisamente evangelizadores, cada uno de nosotros desde nuestra área, y de la manera que pues cada uno lo hace, porque todos tenemos diferente estilo, como lo decía un compañero, Oliver Hernández, que es compañero de Radio Tepeyac, decía: cada uno con nuestro estilo vamos haciendo las cosas, y eso es lo importante que hay para todos. Gracias a nuestro director, el padre Pedro Humberto Arriaga Alarcón, y gracias también a nuestro subdirector, el maestro Felipe de Jesús Pérez Pinto. Gracias por estar atento a todo lo que necesitamos. Gracias también infinitas a nuestros colaboradores del programa, a la mejor voz de la radio, a Óscar Sánchez, el lobo quien viste nuestro programa, y al maestro Saúl Homero Montoya por sus reflexiones y por su consejería y por todo lo que él aporta al programa.
Quiero, y también el maestro Saúl Homero siempre está, cada que puede, cada que nos ve, siempre está muy atento a la aportación en alguna cosa para recursos también de Radio Tepeyac. Y yo les quiero invitar a que, por favor, si tienen algo que puedan donar para Radio Tepeyac, con todo el corazón les damos las gracias, lo recibimos y siempre estamos muy agradecidos y muy atentos de cualquier cosa que quieran aportar para Radio Tepeyac. Ya saben que Radio Tepeyac vive gracias a la voluntad de todos ustedes, gracias a las donaciones de todos ustedes, y que todos los que estamos aquí en Radio Tepeyac pues es un voluntariado. Entonces, la disciplina, la entrega, pues es en particular lo que cada uno puede y quiere dar a Radio Tepeyac. Y hoy vamos a hablar de que los niños aprenden lo que viven y tenemos que cuidar y proteger la inocencia, pero sobre todo la alegría de un niño, porque cada que estamos cuidándolos a ellos, estamos cuidando, protegiendo y trabajando por un futuro mejor socialmente, un futuro mejor en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, en nuestra propia familia. Siempre tenemos que mantener la ilusión de estos niños. Si son niños, tratémoslos de acuerdo a su edad. Los niños que son pequeños, los niños que están con mucha inocencia y con mucha alegría, viviendo a lo mejor muchas ilusiones que a nosotros pues ya nos parecen a lo mejor hasta inadecuadas de decir, pues es que este niño está muy fantasioso o alguna cosa. Recordemos que los niños tienen sus etapas, como todos nosotros fuimos niños, ninguno nació grande o ninguno apareció, de repente en el mundo como una persona adulta. Incluso Jesús vivió esa niñez, esa infancia, compartió con sus papás, tuvo niñez, jugó. Imagínense todo lo que ese niño en su vida experimentó. Y algo muy importante, que nosotros como adultos no somos los dueños de nuestros hijos. Como adultos no podemos decidir sobre la infancia, sobre el tipo de niñez que cualquier niño va a llevar. Tenemos que darles la oportunidad de que jueguen, de que aprendan, de que mantengan sus ilusiones, de que poco a poco les hagamos ver cómo va siendo lo que es fantasía y lo que es realidad, cómo va siendo el proceso de crecer. No necesitamos que los niños tengan una infancia acelerada. ¿Y a qué me refiero? Mamá y papá tienen muchos problemas y de repente mamá se queja del papá con los niños o papá hace indirectas a los niños sobre lo mal que mamá dijo algo, hace cualquier referencia que hagan entre ellos por algún conflicto personal que tienen como pareja. Recuerden que son nuestros hijos y para nuestros hijos, mamá y papá, por muy mal o por muy bien que estén en el matrimonio, nunca van a dejar de ser mamá y papá y solo tienen una mamá y un papá. Solo tienen una persona que funge con ese propósito y con ese rol en su vida. No querramos decirle que tienen el peor y la mejor mamá o el peor papá y todo lo que se refiere al papá está terrible. O al revés,
todo lo que se refiere a la mamá está terrible y solo el papá es el mejor o el que está bien. Tanto mamá como papá tienen sus defectos y nosotros cuando escuchemos, porque yo sé que hay niños escuchando este programa, porque hoy están a lo mejor en casita, hoy no tuvieron que ir a clases. Cuando tú escuchas que tu mamá se queja de tu papá o tu papá de tu mamá, no se involucren, no tomen partido. Y está bien no tomar partido. No es que no me quieres y no me apoyas y no me haces caso y no es cierto. Está bien no tomar partido, porque para ustedes esa función que tiene esta persona que es tu mamá y esta persona que es tu papá es muy importante. No querramos apresurar o acelerar el proceso y la evolución de cada niño. Es vital que vivan todas las etapas de su niñez, de su adolescencia. Es vital que les demos seguridad. Si nosotros no queremos repetir los patrones, alguien me dirá, es que yo le digo que cheque cómo es su papá o cómo es su mamá para que mi hijo no cometa los mismos errores que yo. Bueno, pero no tiene la edad. Eso lo entenderá, lo reflexionará y lo tendrá que vivir de otra manera. Es más, él teniendo o ella teniendo, esta pequeñita o este pequeñito teniendo el mejor ejemplo en casa, de ver a sus papás unidos, así sea la situación que estén viviendo en casa, de ver el respeto, de ver el compañerismo, el equipo, el apoyo, el amor que hay para ellos. Y a lo mejor los papás están en una situación difícil, pero se hablan con respeto, se escuchan. Un papá apoya las decisiones del otro. Si uno castiga, dice, bueno, pues tu mamá te castigó por algo será, o tu papá necesita que corrijas esto. Yo no puedo más que respetar eso. Yo no te puedo levantar ningún castigo, ni no te puedo quitar ninguna consecuencia. Recuerden que todos nuestros actos tienen consecuencia y es mejor que los niños lo vayan aprendiendo desde pequeñitos. Los adolescentes son adolescentes, adolecen. ¿Y qué significa adolecen? Carecen de mucha madurez. No pueden ellos tener responsabilidades de que un papá no está, se fue a trabajar lejos, como se trataba ayer en un programa de la hora de la familia, del maestro Felipe de Jesús. No está porque a lo mejor el matrimonio se fracturó. Cualquier situación en la que no esté a lo mejor papá, y el adolescente, o desde mucho antes de ser adolescente, le dicen, tú cubres la función de papá. Eso no es correcto. Si el papá está vivo, si el papá es una persona que vive, tiene que cumplir con sus obligaciones y con sus roles de padre. Y si no las cumple, pues no las cumple. Y entonces retomo lo que dice el maestro Saúl Homero en su reflexión. ¿Cómo le doy yo el ejemplo a mi hijo de un padre que ya no está o que quiere estar ausente, o perdimos a papá porque falleció? Bueno, pues ahí Dios te va a dar la sabiduría de encontrar a una persona cercana, familiar, un abuelo, un tío, un padrino. Por eso es muy importante buscar adecuados padrinos de bautismo.
No, ay, esta señora que es mi vecina, que yo veo que, pues, yo creo que le va a dar muy buen regalo, pues le voy a buscar de madrina o de padrino. Y la verdad es que al rato ni siquiera se terminan ni frecuentando, ni tienen amistad. Pues sí, son vecinos y se ven, pues, ¿cómo les diré? Por circunstancias de la vida en algún momento se van a chocar. O sea, como diciendo sí o sí, van a verse por alguna situación, pero no hay ese acercamiento o ese interés de procurar a tus hijos, de procurar a los ahijados, de darles un buen ejemplo. Siempre va a haber alguien en familia que te puede cobijar a tus hijos, que te puede dar el ejemplo. Por ejemplo, si el papá falta y tienes un varón, bueno, pues le va a hacer falta mucho también de la figura paterna masculina. Por eso es importante recordar el tema. Los niños aprenden lo que viven. ¿Cómo aprende un niño a ser varón? Pues de papá o de un familiar cercano que sea un varón. Pero le vas a buscar una buena referencia. Y no es de que se hagan cargo de tu hijo, nada más de que compartan algunas actividades, de que si tu hijo quiere hablar de algo, que no lo quiere hablar con mamá, que tenga a quien recurrir, que se sienta comprendido, que se sienta acompañado, que se sienta parte de todo eso. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos diciendo, es que yo quiero darle un papá a mis hijos porque me divorcié o me quedé viuda o no sé, y empiezo a buscar una persona con quien volver a ser un hogar, volver a tener una idea de matrimonio? Aquí hay algo muy importante en juego. Si tú ya tienes hijos o hijas, date el espacio. Yo no digo que no seas digna, que no seas merecedora, que no seas una persona que lo que mucho he escuchado es que merezco ser feliz, es que quiero ser feliz, quiero rehacer mi vida. Tu vida ya está hecha. Tu vida ya tienes hijos, ya tienes hijas, ya tienes una familia que no pudiste o no pudieron conservar un matrimonio. Pero si ya tienes hijos, lo más importante es que te aboques a hacer de tus hijos buenos seres humanos. Y antes del corte voy a cerrar con esta idea. Todos somos personas. Todos pasamos por una infancia. Todos somos seres humanos. Pero necesitamos que nuestros hijos, nuestros pequeños, nuestra responsabilidad sean más humanos, sean más sensibles, sean más empáticos y tengan esta diferencia y esta chispa especial de no ser cualquier persona. Pero sobre todo, y lo he dicho desde el primer momento y se dijo en la reflexión, de la mano de Dios. ¿Te hace falta una figura en tu casa, una mamá o un papá? Tú sé la parte que tú eres. Si tú eres mamá o si tú eres papá, sé el mejor papá o la mejor mamá del mundo. Pero también encomiéndate mucho a Dios para que te guíe, te fortalezca y te dé las armas y te ponga las personas adecuadas en tu camino para suplir y para que tus hijos tengan el ejemplo que necesitan. Lo mejor que pueden tener es estabilidad emocional. Con eso los crecemos mucho mejor que cualquier cosa. Es más importante la estabilidad emocional que las cosas materiales, por mucho. Por favor, escríbanos, díganos qué opinan del programa, díganos cuál sería para ustedes el mejor ejemplo que les podemos dar a nuestros hijos. Y si tú eres una mamá o un papá que está solo con los hijos, ¿qué opinas? ¿Reharías tu vida o buscarías una pareja solo por darles
la figura que necesitan en tus hijos, un papá o una mamá, o te dedicarías a ser la mejor mamá o el mejor papá del mundo para que tus hijos sean los mejores seres humanos que les puedes dejar al mundo, pero sobre todo los mejores seres humanos encaminados hacia la presencia de Dios y a que tengan la salvación en su vida, que todas sus acciones sean retribuidas grandemente. Por favor, llámenos, estamos en el 967-142-4271. 967-142-4271. Vamos a un corte y regresamos para leer las llamadas. Estás escuchando Lo Importante de Vivir con la psicóloga Gabriela de Galaz, Radio Tepeyac 93.1 FM. Continuamos. Palabras que nos ayudan a entender lo importante de vivir. Lo importante de vivir reside en la capacidad de experimentar. Cada día trae consigo pequeños milagros cotidianos. La luz del amanecer, una conversación sincera, el sabor de una comida favorita. En esos instantes simples donde encontramos la esencia de la existencia. Este espacio es pensando en ti, para acompañarte y ayudarte a resolver lo que te preocupa. Manda tus consultas por inbox al Facebook Psicóloga Gabriela de Galaz. Siempre te daremos respuesta en el programa Lo Importante de Vivir. Sintoniza el 93.1 FM Radio Tepeyac o puedes escucharnos por www.radiotepeyac.com.mx para que de este modo no solo sea de ayuda para ti, también para quienes está viviendo algo parecido. En todos los casos, el nombre de la persona será confidencial, todo será tratado y expuesto de forma anónima. Estás escuchando Lo Importante de Vivir con la psicóloga Gabriela de Galaz, Radio Tepeyac 93.1 FM. Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sintonizándonos, y ya tenemos un mensajito aquí. Muchísimas gracias a José Castellanos, que dice: buenos días, psicóloga, excelente tema del día de hoy, bonita reflexión. Bendiciones para usted, bendiciones por tan bonito programa. Muchísimas gracias por este mensaje, José Castellanos, y te mando un abrazo de regreso con mucho cariño. Y fíjense algo bien importante. El primer punto que les decía, mantener la ilusión de los niños y que ellos vayan teniendo a su ritmo la capacidad de ir creciendo, de ir madurando. Pero mantengamos esta ilusión, esta seguridad, el tiempo que podamos, y que sea la que cada niño, porque cada niño es diferente, la que necesita. Ya tendrá mucho tiempo para ser adulto. La verdad es que si lo empezamos a agobiar con tantos problemas, de por sí su vida ya de grande nosotros no sabemos cómo va a ser. Pues démosle la capacidad y el motivo de mantener y de prolongar sus ilusiones infantiles, sus esperanzas, sus ocurrencias, porque esa clave es lo mejor que podemos tener. Esa inocencia es la capacidad que tienen nuestros hijos, la más importante para poder mirar al mundo con asombro, con sorpresa, incluso con admiración cuando son grandes y se dan cuenta de: mamá, tú pasabas todo eso y yo no me daba cuenta. Papá, tú vivías todo eso. Y te valoran y te lo agradecen porque tú les hiciste su infancia el lugar más bonito y agradable que pudieron tener, pero sobre todo seguro, en el cual
se sintieron tan protegidos y tan libres de poder ir desarrollando su personalidad, de poder ir desarrollando sus capacidades de soñar, incluso sus proyectos de vida, porque muchos proyectos de vida vienen desde que somos pequeños. Los vamos afianzando y los vamos puliendo y los vamos mejorando conforme pasa la situación. Otra de las cosas que tenemos que darles es mucha ternura en sus primeros años. Tenerles paciencia, como nos decía el maestro Saulo Mero, volcarnos de amor y de protección. ¿Por qué? Porque es muy importante cuidar la niñez temprana de nuestros hijos. Los primeros 3 años de vida son esenciales para que ellos vayan desarrollando el tipo de personalidad que van a tener. La memoria que tienen esos actos emocionales, la sensibilidad que despertamos en ellos con estos actos de ternura, es una memoria que es innata, que va a ser como una reacción inmediata y automática en la manera que ellos van a ver al mundo, en la manera que ellos se van a sentir adaptados o inadaptados con su entorno, en la manera que ellos también van a formar su propia familia. No podemos decirles cosas también muy fantasiosas nosotros, porque decimos, es que como está chiquito y le tengo que hacer cosas muy fantasiosas. No, explicarle las cosas, pero a su propio nivel. Fíjense que, por ejemplo, hablando de un tema bien importante y específico, por ejemplo, con los niños, es cuando hay una pérdida, cuando hay una muerte, cuando hay un proceso en el cual se está viviendo luto. Y una persona me decía, le dije a mi hija que su abuelita se había ido al cielo y que su abuelita estaba en las nubes. Entonces, tiempo después, esta familia decide viajar, se van en avión y la niña decía, yo quiero la ventanilla, y se sienta y se pone a ver en la ventanilla y decía, pero ya siéntate, acomódate. No, es que quiero ver si veo a mi abuelita. Pues la abuelita, pues sí estaba en el cielo, pero no en las nubes. Entonces, ese tipo de cosas, de malos entendidos, entiendo que se les tenga que hacer un proceso de acuerdo a su edad. Pero decírselo sin ilusiones o sin mentiras de estas que van a decir, bueno, pero es que si mi mamá me dijo que mi abuelita estaba en las nubes y ahora no está en las nubes porque ya subí y ya estoy atravesando las nubes, mi abuelita no está acá. Y aparte no veo a la abuelita de nadie, ni a nadie. ¿Qué van a pensar los niños? Pues mi mamá, si me mintió en esto, ¿en cuántas cosas no me mintió? Tenemos que ser claros a su edad. Tenemos que significar nosotros para nuestros niños seguridad mental, estabilidad emocional. Tenemos que hacerle también muchos procesos a ellos de que se tranquilicen con música, con canciones de acuerdo a su edad. Por ejemplo, es muy importante que en los primeros años también, es que mi hijo no entiende, entonces yo me voy a poner a oír reggaetones o cosas narcocorridos porque mi hijo no entiende. Pero el niño es una esponja, ese bebé es una esponja. En los 3 primeros años, aunque no hable todavía, en los primeros meses, aunque no hable todavía, está aprendiendo la música y ya se mueve y ya hace y ya se expresa con otras formas que no son las palabras a lo mejor. Pero eso que tú le estás dando a tu hijo es pura basura. Y esa basura se está quedando en su cerebro. Así tenga la edad que tenga. Entonces, es
muy importante también entender qué música estás escuchando, analizar los textos de lo que estás escuchando, ver si eso es lo adecuado que quieres meter en el cerebro de tu hijo. Es un bebé que está recién desempacado, está como una esponja receptiva a todo, que todos son estímulos nuevos y está aprendiendo y asombrándose con el mundo y viendo. Y entonces, mucho de lo que tu hijo tiene ahora de gusto, no se lo reclames porque mucho es gusto adquirido que tú se lo diste a lo mejor en cualquier momento. ¿Cómo hago que mi hijo sea bueno? Bueno, pues es que todo tú tienes que hacerlo de manera congruente. Pero es que me encantan los narcocorridos y voy a ver una película terrible de terror y de matazón y de no sé qué, pero mi hijito está aquí al lado mío, pero pues como no entiende, pues lo volteo o hay que esté, pero pues yo estoy con todos los estímulos, los golpes de luz y todo, y mi bebé lo está percibiendo y sintiendo a mi lado, no lo entiende, no lo procesa, pero todo se queda guardado y almacenado en el cerebro. Necesitamos también, por esto que les digo de la música, de las películas, de todo eso, necesitamos también nosotros evitar los gritos, los ambientes estridentes, los pleitos. Es que no se da cuenta o no se acuerda o no lo va a entender o está muy chiquito. Tu hijo no es tonto. Tu hijo será muy pequeño, pero tonto no es. Ahora, yo te diría, ¿por qué quieres decir que tu hijo no entiende? ¿Tú eres tonto? ¿Tu pareja, el papá de este bebé, papá, mamá, es tonta o es tonto? Tú me vas a decir, no, porque quieres creer que tu hijo, por muy pequeño que sea, es tonto. No es tonto. Todo se le va a quedar a nivel inconsciente. Estamos hablando de psicología, ¿no? Ok, ¿por qué vienen? Es que yo estoy con una tristeza, estoy con un malestar, estoy jalando algo que no sé para dónde, traigo como que una insatisfacción, traigo como que si estuviera de duelo, pero no he perdido nada, no veo por qué. Bueno, pues por toda la basura que te metieron a lo mejor cuando eras chiquito. O por todos los estímulos que sin quererlo se fueron almacenando en tu cerebro. El cerebro es como la computadora. A veces le meten y le meten y le meten y le meten documentos y basura, imágenes y todo, o como el teléfono. Eso estamos más habituados a entender. Y de repente dice tu teléfono, tienes la memoria llena, limpia por favor un poco, y entonces te pones a limpiar fotos y mensajes y no sé qué. Y dices tú, ¿a qué horas guardé esto? Esto yo ni siquiera sabía que lo tenía. Bueno, pues igual está el cerebro de tus hijos, con toda la información que no querías meterle, pero estuvieron presentes en algún momento en el cual no fue el mejor momento para que estuvieran presentes. Tenemos que cuidar el crecimiento, la madurez de nuestros hijos y no acelerar comportamientos adultos. No los vistas como señoritas si son niños, no los vistas como hombres adultos, como raperos, como cholos, como cosas que no son adecuadas para un niño pequeño. No celebres los comportamientos que tengan, las groserías y las cosas, todas las frases, todo lo que hacen. Si tú se lo celebras, ellos lo van a seguir haciendo con mucho más frecuencia, porque dicen, esto los hace reír, y si te ve pelear va a empezar a decir tontería y media porque te quiere hacer reír, pero en ese momento no estás de humor para reír, y entonces hacen las mismas tonterías y tú te enojas peor. Y entonces el niño dice, ¿qué es esto? O sea, un día se rieron y otro día me regañan, y me regañan horrible. Pero es que el niño no es el incongruente somos nosotros.
porque nos reímos, porque los dejamos que los agarren incluso hasta de payasitos o de burla o de broma, personas adultas, y nosotros reímos con esos comentarios y con esos comportamientos. Cuando les den su celular, también pónganles filtro porque tenemos muchas amenazas en un medio digital. Y nosotros también pongámonos filtro en la boca cuando hablemos delante de nuestros hijos. Igual que no tienen que ver los problemas de los papás, igual no tienen que saber de muchos temas de la vida, a lo mejor que no les corresponde porque no están adecuados a su edad. Y nosotros los hablamos con una desfachatez y sin ningún filtro en nuestro cerebro, y a veces no vemos la gravedad del tema y todo lo tratamos con una aparente o lo disfrazamos de una normalidad. Pues si en estos tiempos ya se habla de todo. A ver, la decencia no tiene evolución. La decencia es decencia, el pudor es pudor, la educación es educación, hoy y siempre. Es que ahora las muchachitas o las niñas las dejan, porque esto de las muchachitas yo lo escuché. Unas personas decían, ahora las muchachitas ya salen casi con un top, con un brasiercito y así salen. Porque así es la moda. Se ponen una camisetota y no se ve si traen falda, si traen pantalón, si traen shorts. O se ponen unos mayones y una cosa muy cortita, que porque van al gimnasio. Bueno, pues ponte algo encima, una sudadera, no sé. Eso nunca pasa de moda y nosotros se los estamos enseñando a nuestros hijos. Entonces tenemos que ser muy prudentes y muy adecuados en lo que vamos a trabajar. Vamos a ir a un corte y regresamos enseguida para leer los mensajes que nos han hecho favor de mandar. Vamos a un corte, escríbanos al 9671-424271. 967-142-4271. Regresamos. Estás escuchando Lo Importante de Vivir con la psicóloga Gabriela de Galaz, Radio Tepeyac 93.1 FM. Continuamos. Palabras que nos ayudan a entender lo importante de vivir. Finalmente, lo crucial es la conexión con los demás. Somos seres sociales en ese vínculo afectivo, en la risa compartida y en el consuelo mutuo, donde la vida adquiere su nuevo y verdadero significado. Nuestra huella más perdurable está en los corazones que tocamos. Este espacio es pensando en ti, para acompañarte y ayudarte a resolver lo que te preocupa. Manda tus consultas por inbox al Facebook Psicóloga Gabriela de Galaz. Siempre te daremos respuesta en el programa Lo Importante de Vivir. Sintoniza el 93.1 FM Radio Tepeyac o puedes escucharnos por www.radiotepeyac.com.mx para que de este modo no solo sea de ayuda para ti, también para quienes está viviendo algo parecido. En todos los casos, el nombre de la persona será confidencial, todo será tratado y expuesto de forma anónima. Estás escuchando Lo Importante de Vivir con la psicóloga Gabriela de Galaz, Radio Tepeyac 93.1 FM. Estamos de vuelta. Ya estamos de regreso en el tercer bloque del programa Lo Importante de Vivir. Leyendo aquí algunos mensajes, y me manda un mensaje ahorita en este momento Alejandra, creo que es, María Alejandra. Sí, aquí está tu rosario, con mucho gusto pasa por él. Si te comunicas al 967-1424271, ahí te vamos a decir, por favor, en qué horario puedes pasar por él. Nos dice una llamada: buenos días, doctora Gaby, me siento
Muy cierto lo que explica usted. Como padre es una bendición de Dios, pero es muy difícil, pero no imposible. Yo siempre busco ayuda espiritual y psicológica para poder educar a mis hijos. Yo me quedé viuda hace 20 años y mis hijos quedaron chiquititos, pero la oración y la lucha constante, ahí voy luchando por ser una mejor madre cada día de mi vida. Gracias, pero muchas gracias por los consejos que da. Los temas por la radio me ayudan mucho, gracias. Doña Florecita, un abrazo para usted. Que Dios y nuestra Madre Santísima le cuiden mucho. Muchísimas gracias, doña Florecita. Un abrazo grande, grande para usted. Y gracias por comunicarse. Nos dice otro mensaje. Buenos días, psicóloga. Gracias por compartir, también es importante. Yo no tengo hijos, pero ayuda mucho a las mamás a cómo guiar a sus hijos, pero siempre agarrados de la mano de Dios Padre. Bendiciones, Mari. Muchísimas gracias, Mari. Un abrazo grande para ti. Y fíjese algo bien importante. Yo les decía, pónganles filtros a sus tablets, a sus celulares. No se los den a los niños. No tienen por qué tenerlos. No lo necesitan. Los adultos ya nos volvemos esclavos de los teléfonos celulares. Nos volvemos esclavos de la tecnología por el trabajo. Pero como niños, bueno, tienen que aprender lo de tecnología, lo que vayan requiriendo en la escuela. Y tienen que aprender, pero desde una computadora. Y la computadora, pónganle filtros. Porque ustedes dicen, pues que ¿con qué lo distraigo? Cuando yo me aburro, cuando me desespera, le aviento el celular. Ya, hijito, ten. Y luego ya sabe también cómo ponerse caprichudo, porque la consecuencia es no que lo corrijan, no que arreglen ese problema, sino que le avientan el celular. Acuérdense que antes del TikTok, de este programa que pasan y pasan y pasan y pasan con el dedo, bueno, antes de eso, habían juegos como el brincar cuerda, las canicas, la matatena, el hula hula, el teléfono descompuesto. Que el teléfono descompuesto, pues dirás tú, ¿cómo mando mensajes? Bueno, pues arma tu teléfono descompuesto, arma tus conitos. Lo hacen tus hijos, han tenido esa experiencia. Armen cosas. Si son niños chiquitos, hazles una bolsita, una mochilita donde lleven algunos carritos, sus trastecitos, alguna cosita que les guste, la ropita de su muñeca. Y que cuando vayan contigo lleven sus propios juguetes, que lleven sus colores, que lleven sus cosas. Fíjense algo que yo acabo de ver cuando asistí a misa. Que yo he visto que llevan a los niños con un cuadernito o algo y ahí están jugando. Y los tienen muy entretenidos. Los sientan en la hincadera y la banca es su soporte, o sea, como al revés y la mamá está viendo y todo. No interrumpe. Pero ya niños muy grandes, niños a partir de 7 años ya tienen la disposición, el entendimiento y la tranquilidad para estar presentes en la celebración eucarística. Ya van a la escuela y ahí tienen un horario de 8 a 2 de la tarde. ¿Creen que no pueden aguantar 1 hora, 40 minutos, 45 minutos de misa? Claro que pueden aguantarlo, lo que pasa es que los tienen mediditos a ustedes. Y entonces los niños empiezan a caminar por las hincaderas. No pisen las hincaderas. Yo quiero ver quién de ustedes ha llegado a limpiar alguna iglesia, algún templo, que yo lo vea con su trapito limpiando, sacudiendo, barriendo. Son contadas las personas que hacen eso. Y la mayoría
llega, se sienta, sube los pies en la hincadera y no le importa. Y a la hora que necesitamos hincarnos, porque va pasando el Santísimo, porque se está consagrando, por algún momento en específico de la iglesia, se quedan sentados y hasta se sumen, para que no vean que se quedaron sentados. Yo no sé si les dijeron que sentados es igual que hincados. Eso, enseñémoselos a nuestros hijos. Ese es un ejemplo valiosísimo. Cuando nosotros no estemos, ellos van a seguir asistiendo a la Sagrada Eucaristía y que vayan con todo el respeto y con todo el amor. Y mi mamá me enseñó y mi abuelita me enseñó. A mi mamá le valía, mi mamá se sentaba, mi mamá se hacía la tonta. Mi mamá subía los pies o se estaba limpiando los zapatos en la hincadera porque no sé qué cosa pisó afuera. O sea, son muchas cosas tan sencillas que podemos hacer de nuestros hijos unos hijos hermosísimos, muy cercanos al amor de Dios, y no lo hacemos. Las tablets, estábamos en eso, pónganle filtros. Que el WhatsApp, que no sé qué, no necesitan WhatsApp para que tengan sus horarios de hablar y que tienen un teléfono en casa. O, es que en mi casa no hay teléfono. Bueno, pero tu papá o tu mamá tiene un celular. Si tu amiguito necesita algo, dale el número de tu mamá o de tu papá o de quien esté más en casa o de tu abuelita y que te hable a ese número. Es que él sí tiene celular, él tiene, pero tú no. Las normas de esta casa son diferentes. Sus papás de estos niños no están preocupados por ellos. Yo sí estoy preocupada por ti. Y tus hijos, cuando lo entiendan y lo valoren cuando sean grandes, tú no sabes lo que te lo van a agradecer. Escriban cartitas a mano. Quiero mandarle un recadito a mi tía, a mi papá, a mi abuelo. Pues hazle tarjetitas, hazle recaditos. Sal a jugar en bici. Aprende a patinar. Enséñales a ver un mapa. Enséñales a escuchar música. Cómprales a lo mejor un dispositivo de estos que almacenan solamente música, para que en momentitos así se puedan poner su reproductor de música, pero no les dejes abierta una red en la cual pueden tener todos los peligros habidos y por haber. Tómales fotos y trata de imprimir tus fotos y hazles un álbum. Ellos conocen tus álbumes, ya se los enseñaste, ya les contaste la historia de cada foto y de cada situación. Bueno, pues eso es muy importante. Esas son las cosas que nosotros tenemos que favorecer en nuestros hijos. Y nos dice, buenos días, psicóloga, a mí me gustaría un rosario, María del Carmen. Con muchísimo gusto, vamos a ver cómo están los rosarios. Ya se nos acabaron, pero espero en Dios poder que nos puedan mandar más. Ya los encargué. Recuerden por favor que los regalitos, todo lo que se les da con todo el corazón. No hay recursos dispuestos para estos regalos. Realmente, de lo que yo puedo comprar con mi trabajo, se los doy con muchísimo cariño. Por eso también les pido que no me tomen a mal si les estamos dando preferencia a quienes no han recibido un rosario. Quienes ya tienen más de un rosario, incluso ya checamos que una familia de 2 personas, tienen 4 rosarios. Entonces, denme chance, por favor, de darles a los demás, porque nuestros recursos son contados. No tenemos realmente ni una fábrica de rosarios, ni tenemos una empresa que nos esté patrocinando. Es realmente los recursos que nosotros podemos generar, o en lo particular, en los recursos que yo puedo destinar, fruto de mi trabajo, para regresarles algo con
todo mi cariño y con todo mi agradecimiento porque nos escuchan no solo a mí, sino a todo Radio Tepeyac. De la misma manera, si ustedes quieren traer donativos a Radio Tepeyac para pagar los gastos y que Radio Tepeyac siga funcionando con la calidad y la solvencia económica que necesitamos para pagar luz, gastos que se necesitan, mantenimiento, los equipos, de repente se echa a perder algo, se quema algo, las fuertes idas y bajadas de luz, que son descargas que pueden dañar nuestros equipos, todo eso, por favor, se los agradecemos que nos manden o que nos den donativos. Aquí en la cabina se los podemos recibir con muchísimo gusto y si necesitan un comprobante fiscal, también lo pueden pedir y se los damos. Muchísimas, dice, buenos días, muy interesante el tema de hoy como siempre, muchas felicidades, señora Tere Pérez. Felicidades, muy cierto, doctora. Así quisiéramos escucharla en el mismo vínculo familiar. Empieza todo y después queremos corregir y es tarde. Hoy en día los niños con sus derechos, lo veo con mis nietos y nietas, que siempre les hablamos a los hijos y a los nietos y ya no es tan fácil. Yo pido mucho a Dios por todos hermosos temas. Como siempre, Dios la bendiga. Señora Leti Silos Camacho. Muchísimas gracias, señora Leti. No sé si ya pasó por su rosario, también está aquí esperándolo. Y muchísimas gracias por compartir los temas, por compartir los promocionales y por todo. Yo a usted también ya se volvió colaboradora de Radio Tepeyac y se lo agradezco muchísimo, sobre todo de lo importante de vivir. Ya estamos llegando al final del programa. La verdad es que es un tema súper, súper amplio. Yo nada más quiero cerrar con una cosa más. Cuando tus hijos te pregunten algo, contéstales de acuerdo a su edad, investiga qué es lo que te da duda, qué es lo que quieres saber, para saber por dónde va a ir la respuesta. Y les des la información adecuada a lo que necesitan saber. 2, míralos con ternura, míralos con ojos de amor. Tus hijos un momentito van a ser niños y van a pasar a ser adultos inmediatamente. Dales toda la ternura y todo el amor que tú hubieras querido tener, pero sobre todo, lo más importante que tus hijos van a recordar es la disciplina y las lecciones que les hayas dado, porque son herramientas para su vida. Nos dice un mensaje más bonito y bendecido día, doctora. Muchas felicidades por tan excelente programa, como siempre, Diosito la bendiga. Yo ya gané un rosario la semana pasada y lo dono para quien no lo ha ganado. Muchísimas gracias, señora Yoli Díaz. No se preocupe, ese rosario se quiso ir con usted. Usted déselo a alguien de su familia. Eso sí se lo voy a agradecer mucho. No nos lo regrese, déselo a alguien de su familia, a una hija, a una hermana, a alguna persona que usted sepa que va a hacer buen uso del rosario. Yo quiero que recen el rosario en familia, por eso se los estamos acercando con muchísimo cariño. Perdón que yo haya hecho esta aclaración, pero sí quiero de verdad que ustedes nos ayuden a precisamente evangelizar. Todos somos profetas, todos somos apóstoles, todos somos evangelizadores, en la medida que hagamos de nuestra vida lo mejor que podamos con los recursos que tengamos. Les agradezco muchísimo, les mando una felicitación a todos y hoy les quiero dejar una pregunta. ¿Cuál fue la mejor parte de tu día? Hoy quiero que se respondan esta pregunta. ¿Cuál fue la mejor parte de mi día? Les agradezco muchísimo a nuestro operador, Edmundo Abarca, productor y operador en cabina. Le agradezco muchísimo a nuestro director, el padre Pedro Humberto Arriaga Alarcón, director de Radio Tepeyac, por quien les pido una
una oración siempre. Agradezco muchísimo a nuestro subdirector, el maestro Felipe de Jesús Pérez Pinto. Agradezco a nuestros colaboradores, a la mejor voz de la radio, a Óscar Sánchez el Lobo y al maestro Saúl Homero Montoya López, pero sobre todo les agradezco a ustedes que hayan llegado hasta aquí. Soy Gabriela de Galás, psicóloga clínica de profesión católica por amor y convicción, y los invito a que nos encontremos de nuevo la próxima semana con un tema dedicado a ti. Queremos ayudarte y acompañarte en lo que necesites. La Virgen cuide de tu familia y de tu hogar. Hasta pronto. Lo importante de vivir. Una producción creada para Radio Tepeyac, estrella de la evangelización, transmitiendo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el 93.1 FM, bajo la conducción de la psicóloga Gabriela de Galás.